¿Qué tal, mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video más de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas favoritas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y yo ahora con eso, con ese dedo. Y bueno, mi gente, empecemos con la actriz Sila Torkoglu, que se ha revelado cuánto gana la actriz por episodio en la serie Sorbete de Arándanos. Fans de Sorbete de Arándano, prepárense para el té bien caliente porque la talentosa y queridísima Sila Torkoglu, nuestra doga favorita, no solo brilla por su actuación, sino también por lo que cobra. Sí, así como lo oye, se acaba de revelar cuánto gana Sila Torkoglu por episodio en la exitosa serie Sorbete de Arándanos, y la cifra está haciendo temblar a más de uno en la industria del entretenimiento turco. Según fuentes confiables, Sila estaría embolsándose nada más y nada menos que 120.000 liras turcas por capítulo. ¿Cuánto es eso? Más de $4.000 por episodio. Y recordemos que la serie es semanal, así que haz las cuentas. Con ese sueldo no es de extrañar que Sila esté siempre impecable en pantalla y que todos quieran trabajar con ella. Además, su personaje Doga se ha convertido en una de las más icónicas del drama turco reciente y eso sin duda ha elevado su caché como actriz. Pero ojo, no todo es glamour. Sila también ha sido el centro de atención por su vida personal, su estilo de vestir, sus declaraciones en entrevista y por supuesto los rumores de romance con su compañero de elenco, porque donde hay éxito siempre hay drama. Pero cuéntame tú, ¿crees que Sila merece ese sueldo? ¿Te parece justo o demasiado? ¿Y qué opinas de su personaje en Sorbete de Arándanos? ¿Eres Team Doga o Team Fatih? Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Nos encanta el debate, sano, sin chisme, sabroso, claro. Pero yo me encuentro que esta actriz no gana tanto en comparación a otras. Recuérdense que se reveló cuánto ganaba Ibuke Pusat y eran $15.000 por episodio, unos $60.000 al mes. O sea que, ¿qué? Una locura. Pero bueno, mi gente, pasemos de noticia. Y señores, ya se sabe quién es la actriz que va a acompañar a Aytaç Asmaz en la nueva serie turca. Los dejaré con más detalles. Prepárense, fans del drama turco, porque ya se viene una nueva historia de amor que promete derretir corazones y romper récords. El guapísimo Aytaç Asmaz ya tiene nueva serie y nueva pareja en pantalla, y no es cualquier actriz. Hablamos de la talentosa y prometedora Helin Kandemir, a quien vimos brillar recientemente en Netflix. La serie se llama Sevgilin Sensin, que en español sería algo así como Tú eres a quien amo, y no solo el título suena romántico, la historia también promete emociones fuertes. La producción está a full con los preparativos. Las grabaciones comenzarán en Agri, una región del este de Turquía, y luego se trasladarán a Estambul, así que ya sabemos que visualmente será todo un espectáculo. En el rol principal tendremos a Aytaç Asmaz interpretando a Erkan, el hijo de una familia adinerada y dueña de un holding empresarial. Mientras cumple su servicio militar en Agri, su vida da un giro inesperado cuando es salvado por una joven local, y ahí entra Helin Kandemir, quien dará vida a Rodda, la chica que no solo salva la vida, sino que también cambia su destino. Drama asegurado, romance entre dos mundos opuestos, por supuesto, actores que la están rompiendo, obvio. La serie ha sido escrita por Yeşim Aslan, dirigida por Goshen Usta, y contará también con la participación del legendario Hüseyin Aknin Danyal, quien interpretará al padre de Erkan, puro talento. Por si no te suena aún, Helin Kandemir ella viene de protagonizar la serie de Netflix Istanbul Ansiklopedisi, donde dejó a todos impresionados con su actuación, y ahora en este nuevo proyecto dará un gran salto como protagonista de una historia intensa con un fuerte choque cultural, familiar y por supuesto amoroso. Pero cuéntame si te gusta esta nueva pareja que veremos protagonizar esta nueva serie. ¿Crees que tendrán química en pantalla? ¿Qué opinas del concepto de la serie con este contraste entre lo urbano y lo rural? Te voy a estar leyendo por ahí en los comentarios. Esta serie podría ser la próxima joya del drama turco y nadie sabe. Pero pasemos de noticia, mi gente, y es que Hande, Serenay, Bergüzar, Birce Kalay en un tribunal, y ustedes dirán, ¿por qué todas estas celebridades juntas? Pues yo los voy a poner en contexto. Bombazo judicial en el mundo del espectáculo turco. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel y Birce Kalay fueron vistas nada más y nada menos que en los pasillos de un tribunal. Y no estaban grabando una serie de drama legal, sino apoyando a una persona muy cercana a ellas que está en el ojo del huracán.
Resulta que la famosa representante de artistas Aishet Barin fue arrestada el 27 de enero por su supuesta implicación en la organización de protestas del Parque Gezi y enfrenta nada más y nada menos que una pena de hasta 30 años de cárcel. El cargo: ayudar a intentar derrocar el gobierno. Sí, así de fuerte suena y así de serio es. El juicio acaba de comenzar en Estambul y en su primera audiencia Barin se presentó ante el juez acusada de ser una de las cerebros detrás de aquellas movilizaciones masivas que sacudieron a Turquía hace unos años. Según el expediente judicial, se le acusa de organizar a celebridades, de manipular la opinión pública a través de los medios y de coordinar parte de las protestas. Por todo eso, la fiscalía pide entre 22 años y medio y 30 años de prisión. Pero aquí viene lo más mediático del asunto. Para apoyarla, varias estrellas del cine y la televisión turca se presentaron en los pasillos del tribunal, entre ellas Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel y Birce Akgün. Sí, 4 de las actrices más famosas del país diciendo presente en una causa judicial que ha dividido opiniones. Pero eso no es todo. Durante la audiencia, el tribunal ordenó la comparencia forzosa de 11 actores y un periodista para declarar como testigos los nombres, agárrate: Halide Genç, Bergüzar Korel, sí, otra, Mehmet Günsur, Nehat İşler, Dolunay Soyseret, Nehir Erdogan, Rissat Kakaoglu, Selma Ergeç, Şükran Ovali, Zafer Algöz, Hümeyra Adak y el periodista Enver Aysever. Todos deberán presentarse obligatoriamente en la próxima audiencia. Además, el juez ordenó que Aishet Barin sea evaluada por el Instituto de Medicina Legal para un informe de salud y decidió que su detención continúa hasta la próxima audiencia, que fue programada para el 1 de octubre. Esto es sin duda uno de los mayores escándalos que ha sacudido a la farándula turca en los últimos años. Una manager top acusada de organizar protestas para tumbar el gobierno. Esto es sin duda uno de los mayores escándalos que se ha visto en la farándula turca, que ha sacudido a la farándula turca en estos últimos años. Quiero saber qué opinan ustedes. Una manager super top acusada de organizar protestas para tumbar el gobierno. Una locura, pero déjenme sus opiniones por ahí debajo. Pero bueno, mi gente, pasemos ya de noticia. Y es que la actriz el Shin Song-woo hizo una confesión que dejó a todos boquiabierta. Se armó el revuelo en Turquía después de 7 años. La bellísima Shin Song-woo rompió el silencio y habló sin pelos en la lengua sobre su experiencia trabajando con Kıvanç Tatlıtuğ, y lo que dijo nos dejó a todos con la boca abierta. Shin fue invitada al nuevo programa de YouTube llamado Birgese Show, conducido por Kamura Tapul, y como era de esperarse, no se salvó de las preguntas filosas. Entre risas y confesiones llegó el momento de hablar de su trabajo en la serie Sharpishma del 2018, donde fue pareja de Kıvanç Tatlıtuğ. Para los que no recuerdan, esa serie fue un boom en su momento, aunque solo tuvo 24 episodios y la química entre ellos fue elogiada por muchísimos fans, pero algo no estaba del todo bien. Y aquí viene la bomba. Cuando le preguntaron cómo fue trabajar con Kıvanç, el Shin respondió en una frase que hizo explotar las redes: es como una maldición. Sí, así mismito lo dijo. Pongas a quien pongas al lado de Kıvanç, él siempre va a ser el más guapo. Actuar con él es como una maldición. ¡Pum! Las redes no tardaron en reaccionar y su declaración ya está dando vuelta por todo el fandom turco. Algunos lo tomaron con humor y otros no tanto, y aunque el Shin lo dijo entre bromas y risas, muchos interpretaron el comentario como una mezcla de sinceridad, frustración y admiración. Porque claro, tener como compañero a uno de los actores más admirados de Turquía no debe ser nada fácil. Pero cuéntame tú cómo lo ves. ¿Fue un comentario simpático o una crítica velada? ¿Te gustó esta pareja de Shin y Kıvanç en Sharpishma? ¿Y crees que Kıvanç opaca a sus compañeras en la tele? Déjenme saber sus opiniones, o solamente el Shin está exagerando. Déjenme saber todo por ahí. Bueno, mi gente linda, voy a despedir el video. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Nada, sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Me despido, bye bye, hasta la próxima. Los quiero.